Bienvenidos a Pensando en tú mismo, un canal de teología y filosofía, donde juntos descubriremos las grandes ideas del pensamiento racional. Si eres amante de la filosofía en general y de los debates en torno a la existencia de Dios, entonces te invito a quedarte y aprender. En esta ocasión voy a abordar un tema muy importante e interesante en filosofía, la inducción y el problema de la inducción. En primer lugar, ¿qué es la inducción? Contrario a lo que entendemos por silogismo o deducción, la inducción simplemente es el razonamiento que va de lo singular o particular a lo universal, de modo que la inducción se eleva hacia conclusiones generales o universales, partiendo de hechos o cosas particulares, mientras que la deducción, en el sentido inverso, es el razonamiento que va de lo universal a lo particular. Pongamos un ejemplo sobre la inducción. Para decir que todos los seres humanos son racionales, no necesitamos de observar o conocer absolutamente todos los seres humanos. La propiedad de racionalidad se infiere en términos generales a partir de una observación particular o singular. Enumeramos casos observados, donde efectivamente todo hombre es racional. Así, sabemos que absolutamente todos los seres humanos, en tanto que son humanos, poseen esta propiedad de racionalidad. Solo a partir de casos singulares, sin necesidad de conocerlos empíricamente a todos. Partimos de los singulares, esto es, los hombres racionales que nosotros conocemos a través de nuestra experiencia más inmediata de la realidad, hacia una conclusión que es universal, que todos los seres humanos existentes son racionales. Esto quiere decir que es imposible que existan seres humanos que sean irracionales. Una entidad de ese tipo sería cualquier otra cosa, por ejemplo, un mono, un chimpancé, pero difícilmente, si no imposiblemente, podríamos atribuirle la naturaleza propia de ser humano racional. Podríamos formularlo del siguiente modo. Premisa número 1. S, M, O son seres humanos racionales. Premisa 2. S, M, O son todos seres humanos racionales. Premisa 3. Ergo, todo ser humano es racional. Ahora bien, la deducción, por el lado contrario, podría ilustrarse usando el mismo ejemplo de la racionalidad, y veamos cómo. Se ha dicho que deducir es extraer una idea particular a través de los principios universales. Piense entonces nuevamente en la propiedad de racionalidad. Sabemos que todo hombre es racional. Así pues, si toda aquella entidad que tiene una naturaleza humana es racional, no puede existir una entidad determinada que tenga naturaleza humana que no sea racional. Nótese que el razonamiento es completamente diferente en el caso de la deducción. Y veámoslo en un silogismo. Premisa 1. Toda entidad con naturaleza humana es racional. Premisa 2. Encontramos que una entidad X posee naturaleza humana. Premisa 3. Ergo, esta entidad X es racional. La diferencia radica en que la inducción simplemente es un proceso de generalización por medio de un grupo de cosas acerca de un todo. Vemos que un dato determinado se cumple en la gran mayoría de cosas observadas dentro de ese género, dentro de ese mismo género. Y luego pasamos a inferir acerca del todo a partir de una cantidad límite de cosas observadas y posibles, mientras que la deducción presupone la inducción en sus premisas. Por ejemplo, vuelvo a la premisa número 1 del silogismo anterior. De toda entidad con naturaleza humana es racional. Esta premisa se justifica solamente por la inducción. El problema de la inducción de Hume. Hume es reconocido por su sistema filosófico muy determinante en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Para Hume, la inducción es muy problemática, porque advierte que no podemos sacar conclusiones generales o bien universales partiendo de lo singular, de los hechos enumerados de nuestra experiencia, ya que nos encontramos epistémicamente limitados. Es decir, no poseemos el conocimiento suficiente de las cosas empíricas. Vuelve el ejemplo de la racionalidad. Para Hume, es imposible decir, mediante la experiencia, de que todos los seres humanos son racionales, que absolutamente todos los seres humanos existentes son racionales.
Solo se trata pues de lo que actualmente conocemos. Sin embargo, es posible que en un futuro lejano nos demos cuenta de que en realidad no es como pensábamos. Podríamos existir en un futuro quizás siendo irracionales. Podrían existir seres humanos que sean irracionales. No podríamos saberlo, dice Hume. O bien, imagina a un hombre ciego de nacimiento, que luego de unas operaciones médicas logra tener visión. Este hombre está encerrado en una habitación estrecha y en el techo hay un bombillo que se apaga y se prende de 3 veces a las 3 de la tarde. Pues bien, parece haber una conexión necesaria entre esta hora y las veces que se prende el bombillo, de tal manera que este hombre infiere por inducción que siempre a las 3 de la tarde el bombillo debería prenderse. Pero sabemos que este razonamiento es muy defectuoso. El hecho de que el bombillo prenda y se apague 3 veces a esta hora del día no significa que absolutamente todos los días hará lo mismo. Es posible que algún día se apague más veces, que no vuelva a prender o que simplemente se quede iluminando. Así es como Hume cree que somos nosotros los seres humanos con nuestro pensamiento. Somos como ese hombre ciego en la habitación que experimenta una dinámica particular y enumera un cierto límite de casos sobre las cosas y a partir de ahí saca una conclusión que es universal o general, lo cual evidentemente es erróneo. Hume incluso llega a afirmar que ni siquiera podemos estar seguros de que el sol saldrá mañana. No hay una conexión necesaria, dice Hume, entre las veces que nosotros experimentamos y conocemos la salida del sol con la salida del sol per se. Esta es básicamente la objeción de Hume contra el principio de la inducción. Ahora bien, pasemos a responder al problema de la inducción. Presentaré 3 formas de contestar a este argumento. Primero, Hume cae en el error de confundir los tipos de inducción. Segundo, confunde la forma especial de deducción a través de propiedades que son necesarias y no meramente contingentes o accidentales. Tercero, distingue entre relaciones de ideas y relaciones de hechos, lo cual es absurdo. Empecemos pues por distinguir las dos formas de inducción: inducción incompleta e inducción completa. La inducción es completa cuando se ha inferido un universal después de haber enumerado todos los casos particulares suficientes, cuando el universal no excede a los particulares. Hay una cierta correspondencia entre los casos enumerados u observados con la conclusión general. Ahora bien, pasemos a responder al problema de la inducción. Presentaré 3 formas de contestar a este argumento, de la mano del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Primero, Hume cae en el error de confundir los tipos de inducción. Segundo, confunde la forma especial de inducción a través de propiedades que son meramente contingentes o accidentales y las propiedades que son necesarias. Tercero, distingue entre relaciones de ideas y relaciones de hechos, lo cual es absurdo. Empecemos pues por distinguir las dos formas de inducción, la inducción incompleta e inducción completa. La inducción completa es cuando se ha inferido un universal después de haber enumerado todos los casos particulares suficientes y pertinentes, cuando el universal no excede a los particulares. Hay una cierta correspondencia entre los casos enumerados u observados con la conclusión que es general. Así se podría decir que observamos el todo a partir de unas cuantas partes acerca del todo. Por ejemplo, sabemos que las plantas, los animales, los hombres se mueven por sí mismos. Es así que todos los cuerpos animados o con vida son plantas, hombres o bien animales. Luego todos los cuerpos vivos se mueven por sí mismos. Aquí efectivamente se cumple el número de casos enumerados, con lo que designa propiamente el universal. Nosotros conocemos a las plantas, a los animales y a los seres humanos, a los hombres. Conocemos estas 3 especies de seres vivos y podemos afirmar entonces que comprendemos a todos los seres que caen bajo estas 3 categorías, comprendiendo estas simples 3 categorías de especies.
de modo que es perfectamente posible generalizar y plantear una conclusión que es universal, o bien general. Dicho de otra manera, aunque no seamos capaces de conocer directamente o comprender acerca de los seres biológicos del mundo en general, es posible inferir algo acerca de ellos basándonos en un número limitado de seres biológicos que sí somos capaces de ver y estudiar de forma directa. Por ejemplo, sabemos que todas las especies marinas viven en el mar, simplemente estudiando casos particulares que nos llevan a pensar que una criatura marina es aquella que vive en el mar y no en la tierra, alimentándose de los nutrientes que éste ofrece, de los alimentos que ofrece este entorno. Una especie marina terrestre, bueno, es sencillamente una evidente y patente contradicción, al menos en su estricta clasificación biológica. O bien que todos los seres humanos son racionales. Basta con saber que todos los seres humanos piensan racionalmente, en nuestra experiencia, para saber que absolutamente todos los seres humanos en general, pues son racionales y que efectivamente piensan racionalmente. Entonces no es necesario ir caso por caso. Sí, bueno, por ahí habrá un listillo que diga, eso no es cierto. Hay seres humanos que tienen incapacidades mentales, que no son capaces de pensar racionalmente, o que simplemente se encuentran dormidos en coma. En fin, pero esto puede responderse fácilmente haciendo la distinción aristotélica entre potencia activa y potencia pasiva. Pues ser racional en sentido estricto no es ejercer la operación del pensamiento propiamente, sino tener la potencia activa para poder hacerlo. Que haya imperfecciones o complicaciones en la consecución del fin no nos dice nada acerca del fin en sí mismo. Así es como la racionalidad está en la forma substancial y no en las operaciones secundarias que derivan de esta forma substancial. Así, ontológicamente es primero la forma substancial y posterior las operaciones que derivan de esta forma substancial. El pensamiento racional es una operación secundaria que deriva de la forma substancial del hombre, del ser humano. Pero esto lo dejaremos para otro video. Suscríbete para poder verlo. Por otro lado, tenemos la inducción incompleta, que trata sobre una enumeración de casos particulares incompletos, como el mismo término lo indica. Así, el universal excede totalmente a los casos particulares. Por ejemplo, cuando decimos que una parte de agua determinada hierve a los 100 grados de temperatura y aquella otra parte de, de agua de la misma manera, de igual forma, y esta otra igual, y así de forma sucesiva. Luego, es verdad que el agua hierve a los 100 grados de temperatura. Cuando hemos enumerado un número de casos suficientes, se infiere legítimamente un universal, pero este solo es probable, no hay una certeza acerca de él. Este tipo de inducción es el que encontramos, por ejemplo, en los campos científicos, donde las teorías solo son probables, mas no se llega a un cierto grado de certeza absoluta. Por esta razón, por esta razón es que en ciencia las opiniones pueden cambiar efectivamente. Lo que hoy creemos correcto puede ser falso en unos 200 años, cuando el pensamiento científico logre avanzar más. Esta inducción nos remite inexorablemente a la probabilidad. Bueno, después de esto seguro ya tendrás más claro cuál es el error de Hume. En efecto, Hume solo toma los casos de inducción incompleta, pero se olvida de la inducción completa. Muchos detractores, de hecho, del principio de inducción, presentan ejemplos donde nuestro conocimiento es falible, puede ser falible. Sin embargo, ya sabemos cuál es el fallo en sus razonamientos, y es que efectivamente presentan inducciones de tipo incompleta y luego infieren que cualquier tipo de inducción en general es falible, es errónea, por lo cual la inducción en sí misma se encuentra injustificada. Esto nos lleva al segundo punto, y es que en las cosas hay propiedades necesarias, no meramente accidentales, por lo que es posible formarse un juicio universal acerca de las cosas mutables del mundo, sin que ese juicio universal pues cambie. Piensa nuevamente en la propiedad de racionalidad. Es verdad que todos los hombres son racionales, es imposible
que se dé el caso opuesto, porque esta es una propiedad necesaria que identifica la naturaleza de lo que nosotros llamamos seres humanos o bien ser humano racional. Análogamente, es imposible que un triángulo tenga 9 lados. Todos los triángulos en general, absolutamente todos los triángulos en general, en tanto que son triángulos, poseen 3 lados, no poseen 9 lados, 4 lados o bien 16 lados. De ahí que esto pues se use para, por ejemplo, eh, presentar un caso favorable a partir de la inducción. Entonces, de ahí se sujeta el principio de inducción. Y como es evidente, toda inducción parte de propiedades que son necesarias y completas. Aquí estamos tomando el caso, por tanto, de la inducción que es completa, no incompleta. La inducción que parte de propiedades necesarias siempre pues es completa, no incompleta, porque tenemos cierta certeza acerca de estas propiedades que son necesarias en las cosas finitas y contingentes, o bien que son mutables, y no nos remitimos a la probabilidad. Por ejemplo, no decimos que todo ser humano probablemente es racional, sino que efectivamente todo ser humano es racional. Del mismo modo, análogamente no decimos que probablemente todos los triángulos tienen 3 lados, sino que poseemos una certeza acerca de esto. O bien que existe una probabilidad alta, un cierto grado de probabilidad respecto de las operaciones matemáticas, como que 2 más 2 es igual a 4 o que 2 más 3 es igual a 5. Para fundamentar la realidad de las propiedades necesarias, podemos hacer uso de la metafísica aristotélica de las esencias, de manera que si las esencias realmente existen, el principio de inducción se vuelve completamente legítimo. Hume no puede atacar este principio sin primero demostrar la falsedad del esencialismo real. Y por último, Hume distingue entre las relaciones de hechos y las relaciones de ideas. Toda su crítica al principio de la inducción se fundamenta en esta tesis altamente controvertida. La proposición de que todos los solteros son efectivamente solteros es un ejemplo común de algo verdadero en virtud de las relaciones de ideas. Es una verdad necesaria en la medida en que estar soltero implica lógicamente la idea de no estar casado. Para justificar la inducción en estos términos, se debería demostrar que, por ejemplo, hay una relación lógicamente necesaria entre ser humano y ser racional. Que la hora del día, digamos 3 de la tarde, implica lógicamente que el bombillo se apaga y se prenda, o bien que es lógicamente necesario que el sol salga mañana. La distinción que hace Hume entre las relaciones de hechos y relaciones de ideas carece ciertamente de fundamento. Para Tomás de Aquino, los hechos son propiedades necesarias o bien cosas que contienen propiedades necesarias que implican también relaciones necesarias. Esto se ve más claramente en la tesis tomista acerca de la verdad óntica y la verdad ontológica. La verdad óntica es lo que se entiende como verdad material. La verdad de una cosa se encuentra en ella misma, es inteligible. Lo que hace que un perro sea un perro está en el perro. Lo que hace que un árbol sea un árbol, ciertamente está en el árbol. Lo que hace que una piedra sea una piedra está en la piedra misma. Mientras que la verdad ontológica es entendida como la verdad adecuada al intelecto, la verdad material o bien la verdad óntica adecuada al intelecto, cuando la verdad de la cosa en sí pasa a estar formalmente comprendida en la inteligencia. De esta manera hay una separación importante entre las relaciones de ideas y las relaciones de hechos, como lo sostiene Hume, pero para Tomás de Aquino, en cambio, no hay una separación importante entre las relaciones de hechos y las relaciones de ideas, o bien las relaciones en cuanto a la verdad óntica y la verdad ontológica. Así que no necesitamos plantear la distinción radical que hace Hume. Pero esto no quiere decir que sea lo mismo para el tomista la verdad óntica y la verdad ontológica. Ciertamente son diferentes. Así es como comprender las cosas particulares con nuestro intelecto implica también comprender sus propiedades necesarias, de forma que el juicio universal se obtenga con tal certeza, prescindiendo de la probabilidad o bien de la inducción incompleta. Por lo tanto, estamos justificados en nuestra inducción.
Para un próximo video estaré abordando la metafísica del esencialismo y la doctrina de la verdad de Santo Tomás de Aquino. Así que eso es todo por ahora. Espero que el video te haya gustado y que hayas aprendido sobre la filosofía de la inducción. Hasta la próxima.